Entonces se empieza. Escuchamos, Melanie. Se escucha ruido de niños. ¿Alguien Ya, lo puede apagar, por favor? ya lo apagué. Ok. Bueno. Listo. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre la introducción y equipo para lixiviación líquido sólido. Siguiente diapositiva, por favor. No sé por qué aparece eso en la pantalla, pero... Bueno, voy a continuar así. La lixiviación consiste en la remoción o extracción de un componente soluble, soluto, contenido en un sólido mediante un solvente apropiado. Es decir, que para separar el soluto deseado o eliminar un soluto indeseable de la fase sólida, el sólido debe ponerse en contacto con una fase líquida. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos se difunden desde el líquido a la fase líquida, desde el sólido hasta la fase líquida, lo que permite una separación de los componentes originales del sólido. Y esto es lo que conocemos como proceso de lixiviación, líquido sólido o simplemente lixiviación. También en algunos textos podemos encontrarlo como extracción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los procesos de lixiviación para sustancias biológicas, en la industria de procesos biológicos y alimenticios, muchos productos se separan de su estructura natural original por medio de una lixiviación líquido sólido. Por ejemplo, como podemos observar, un proceso importante es la lixiviación de azúcar de la remolacha con agua caliente. También en la extracción de aceites de semillas oleaginosas para, por ejemplo, para extraer aceite de cacahuate, soya, semillas de lino, semillas de ricino, semillas de girasol, semillas de algodón, harinas, etc. Otro ejemplo que podemos mencionar es en la fabricación de café y té instantáneo, que el soluble, el café tostado y molido se somete a una lixiviación con agua pura. Otro ejemplo también que podemos encontrar es en la industria farmacéutica, que se obtiene una gran diversidad de productos por lixiviación de las raíces, hojas y tallos de plantas. Siguiente. En el proceso de lixiviación para materiales inorgánicos y orgánicos, los procesos de lixiviación son de uso común en la industria metalúrgica. Los metales útiles suelen encontrarse en mezclas con grandes cantidades de constituyentes indeseables y la lixiviación permite extraerlos en forma de sales solubles. Las sales de cobre se disuelven o se lixivian de los minerales molidos que contienen otras sustancias por medio de soluciones de ácido sulfúrico o amoniacales. También las sustancias de cobalto y níquel, por ejemplo, que se lixivian de los minerales con mezclas de ácido sulfúrico y oxígeno. Aquí podemos observar una planta para lixiviación de oro, que en el caso de la lixiviación de oro a partir de sus minerales se basa en el uso de... Perdón, tuve una interrupción aquí. ¿Me escucha, doctora? Sí se escucha. Es que el internet se está cayendo, entonces, bueno, prosigo. En el caso de la lixiviación de oro a partir de sus minerales, se basa en el uso de una solución acuosa de cianuro de sodio. Aquí podemos observar una planta, como les decía, de lixiviación de oro y su proceso. Siguiente. Preparación de los sólidos para la lixiviación. Materiales inorgánicos y orgánicos. El método de preparación del sólido depende en alto grado de la proporción del constituyente soluble presente, de la distribución en el material sólido original de la naturaleza del sólido.
que puede estar constituido por células vegetales o el material soluble estar totalmente rodeado por una matriz de materia insoluble y del tamaño de la partícula original. Por ejemplo, si la materia soluble está rodeada de una matriz de materia insoluble, el disolvente debe difundir hacia el interior para ponerse en contacto y disolver el material soluble y después difundirse hacia afuera. Esto normalmente ocurre en muchos procesos hidrometalúrgicos, en los que se lixivian sales metálicas de minerales metálicos. En estos casos, por ejemplo, se procede a una trituración y molienda previa de los materiales para así aumentar la velocidad de la lixiviación, pues de esta manera las proporciones solubles quedan más accesibles a la acción del disolvente. Ahora tenemos el caso de los materiales animales y vegetales. Bueno, los materiales biológicos tienen estructura celular y los constituyentes solubles suelen estar dentro de las células. En ocasiones la velocidad de lixiviación no es bastante baja, debido a que las paredes celulares constituyen una resistencia adicional a la difusión. No obstante, es poco práctico moler los materiales biológicos a tamaños suficientemente pequeños para exponer el contenido de las células individuales. Aquí tenemos, por ejemplo, retomando el ejemplo de las remolachas de azúcar que se cortan en rebanadas delgadas, para que durante la lixiviación sea más pequeña la distancia necesaria para que el disolvente acuoso se difunda y llegue a las células individuales. También aquí como otro ejemplo podemos mencionar los productos farmacéuticos de hojas, tallos y raíces, que el secado del material antes de la extracción ayuda a romper las paredes celulares. Y es así que de esta manera el disolvente ataca directamente el soluto. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está bien. Bueno, en cuanto a la velocidad de lixiviación, en la lixiviación de materiales solubles en el interior de una partícula por acción de un disolvente, el proceso general consiste de los siguientes pasos. Primero, el disolvente se transfiere del volumen de solución a la superficie del sólido. Después, dicho disolvente penetra o se difunde en el sólido. El soluto se disuelve en el disolvente. En general, la velocidad de transferencia del disolvente de la solución general hasta la superficie del sólido es bastante rápida, y la velocidad hacia el interior del sólido puede ser rápida o lenta. La velocidad de difusión del soluto a través del sólido y del disolvente hasta la superficie del sólido pueden ser la resistencia que controla el proceso global de lixiviación y depende de los siguientes factores que a continuación les voy a mencionar. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos 4 factores que son los determinantes en la velocidad de la lixiviación. Tenemos el tamaño de la partícula, que en la lixiviación sólido-líquido suele ser el más eficiente cuando la interfase sólido-líquido aumenta, por lo que cuando más pequeñas sean las partículas del material de extracción, más efectiva será esta. Sin embargo, tamaños excesivamente pequeños pueden hacer que las partículas se aglutinen, o sea, que se unan y formen coloides, dificultando la extracción. En cuanto al disolvente, a utilizar debe ser un poco viscoso y lo más selectivo posible para así poder aumentar su selectividad, y la polaridad del disolvente debe ser lo más similar a la del soluto y diferente a todas las impurezas, para que sea diferente a las impurezas que puedan presentarse. En cuanto a la temperatura, como regla general, el aumento de la temperatura favorece la solubilidad en líquidos, aumentando la cantidad de materia extraída. Si la temperatura es cercana o superior al punto de ebullición, el disolvente se evaporará y el soluto regresará a la fase sólida.
mientras que si la temperatura supera la temperatura de descomposición, el soluto reaccionará y el proceso fallará. Y por último tenemos la agitación, que esta favorece la transferencia al facilitar la difusión del soluto hacia la matriz del disolvente y también evita la sedimentación. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi participación y le cedo la palabra a mi compañera Dania. Bien, ahora vamos a hablar sobre la rapidez de lixiviación cuando se disuelve un sólido. Cuando un material se disuelve de un sólido a la solución de disolvente, la velocidad de transferencia de masa desde la superficie sólida al líquido suele ser el factor que controla la totalidad del proceso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando se disuelve un sólido, la velocidad de transferencia de masa suele ser más rápida porque cuanto más pequeña sea la partícula del material de extracción, más efectiva será el proceso de lixiviación. Bueno, aquí volvemos a encontrar los factores que afectan la velocidad de extracción, que son los que acaba de mencionar nuestra compañera Nalani, que es el tamaño de la partícula, disolvente, temperatura y agitación. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora encontramos los métodos de operación en la lixiviación. Existen varios métodos generales de operación para realizar la lixiviación en sólidos. Las operaciones se pueden llevar a cabo tanto en condiciones de estado no estacionario o por lotes como continuas o en estado estacionario. Bueno, dice que las operaciones las podemos realizar en condiciones de estado no estacionario, a las cuales también les podemos llamar por lotes o estacionarios que también se llaman continuas. Entonces, dependiendo de las condiciones en las que vamos a llevar a cabo las operaciones, así también podríamos elegir el equipo que vamos a utilizar, ya sea que elijamos equipos de tipo continuo o equipos por etapas. ¿Qué podemos mencionar de las operaciones en estado no estacionario? Pues que son aquellas que incluyen operaciones en las que los sólidos y los líquidos se ponen en contacto únicamente en forma de lotes y también aquellas en las que un lote del sólido se pone en contacto con una corriente que fluye continuamente del líquido. También podemos decir que las partículas sólidas gruesas generalmente se tratan en lechos fijos. ¿Qué son los lechos fijos? Pues más adelante les voy a mencionar que son un tipo de equipo que se utiliza en la lixiviación mediante métodos de percolación. La lixiviación in situ. Bueno, aquí dice que en la lixiviación en estado no estacionario, uno de los métodos más comunes usado en la industria mineral es la lixiviación in situ. Esta lixiviación es en donde se permite que el disolvente pase por el mineral por percolación. Un ejemplo del material que se puede trabajar con este tipo de lixiviación es el cobre. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como yo les acabo de mencionar, un proceso que es la percolación se realiza eh, en un tanque de percolación. Este es un equipo en los que podemos ver va a entrar en contacto un disolvente puro con la mezcla sólida para disolver lo que nosotros necesitamos extraer de este sólido. Entonces, básicamente la percolación está filtrando o separando el soluto que se desea de la matriz sólida utilizando dicho disolvente. Entonces, los tres procesos básicos en la lixiviación, en este proceso de percolación, es el que el disolvente entre en contacto con el sólido, separarlo y extraer lo que nosotros deseamos. Siguiente diapositiva. También en las operaciones en estado no estacionario, a veces se está trabajando con sólidos triturados. Aquí se utilizan tanques en serie que constituyen una batería de extracción. Los tanques pueden ser de tipo abierto o cerrado. En esta imagen que están viendo es un tanque de tipo cerrado y a los tanques de tipo cerrado se les llaman difusores.
El disolvente fluye a través de los tanques y se extrae del tanque el soluto. Después de que el tanque ha sido lixiviado por completo, se añade una carga nueva al tanque a través de tuberías. Ejemplos de materiales que se pueden trabajar son el nitrato de sodio de sus minerales, recuperación de taninos de cortezas y maderas en la industria minera y en la industria del azúcar. Aquí hay una nota que podemos leer que dice, cuando el disolvente es volátil o el lecho del sólido poco permeable, es necesario utilizar depósitos cerrados que operen a presión para facilitar que el disolvente atraviese el lecho. También si se necesita temperatura superior a la de ebullición. En estos casos, el conjunto de tanques de extracción se denomina batería de difusión Roberts, en los que podemos trabajar con extracción de café, té, aceite y azúcar de remolacha. Siguiente. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de equipo para la lixiviación. Como número uno tenemos la lixiviación en lechos fijos. Este equipo se usa en la industria del azúcar de remolacha, en la extracción de taninos de corteza curtiente, en la extracción de productos farmacéuticos de corteza y semillas y en otros procesos. Este que podemos ver aquí en la imagen es un difusor o extractor para azúcar de remolacha, es el mismo que vimos en la imagen anterior. Si podemos ver la tapa superior, ahí dice que es removible porque nos ayuda a, a introducir las rebanadas de remolacha. La solución de azúcar lixiviada fluye hacia el fondo y pasa a otro tanque. Este es un sistema continuo porque se utilizan tanques en serie. Las cubiertas de la tapa de arriba y la del fondo son removibles, de manera que es posible extraer la remolacha lixiviada y añadir una nueva carga. Em, Cabe mencionar que con este aparato se extrae el 95% del producto deseado. Siguiente. Bueno, tenemos la lixiviación con lechos móviles. Existen varios dispositivos para lixiviar a contracorriente en etapas en los cuales el lecho o etapa es móvil en lugar de fijo. Estos procesos son útiles en la extracción de aceite a partir de semillas vegetales como la de algodón, cacahuate y soya. Bien, entonces como podemos trabajar con este tipo de semillas, se hacen antes de de introducir el producto al lecho móvil, entonces tenemos que hacer un proceso a la materia prima antes de introducirla. Si estamos trabajando con semillas vegetales, podemos quitar la cáscara de la semilla, a veces se precocinan estas mismas y se secan, se trituran para luego poder introducirlas. Si podemos ver en la imagen, cuando las introducimos en la imagen de la derecha, podemos observar unas cubetas que también se les llama cangilones. Son unas cubetas perforadas, como unos cuadritos que vemos ahí. Entonces, son móviles, todos los que están adentro son móviles. Este es un lecho móvil, y la imagen es de la parte interna del equipo. Entonces, se introduce la semilla seca al cangilón o la cubeta perforada y van descendiendo hasta pasar por el disolvente puro, que el material se lixivia con la solución diluida de aceite, que en este caso ese es el disolvente, al cual también se le llama semimicela. El líquido fluye hacia abajo por percolación a través de los cangilones o estos cubetas que les digo y se recolectan en el fondo en forma de solución que a la solución completa se le llama micela completa. La siguiente. La lixiviación agitada del sólido. Cuando el sólido se puede moler
hasta cerca de 200 mallas, 0.074 milímetros, es posible mantenerlo en suspensión aplicándole agitación y lograr una lixiviación continua a contracorriente colocando varios agitadores en serie con tanques de sedimentación o espesadores entre cada agitador. Este es un sistema en etapas. En la figura podemos ver que en la primera etapa el disolvente se añade al primer espesador. Después de este espesador sale al siguiente un líquido transparente que fluye. Es un líquido sedimentado que fluye y en la última etapa es en donde se pone en contacto con el disolvente que añadimos. em, y tiene unos raspadores giratorios en el centro o en la parte de abajo que desplazan el sólido hacia el fondo. Y si quedaron algunos sólidos a los que todavía se les puede extraer, pues se bombean hacia otro tanque. Esto ha sido todo de mi parte o del grupo y gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Ahora he estado trabajando, ¿verdad?, en las preguntitas. Estén pendientes. El día de mañana vamos a tener las últimas 2 exposiciones, así que ya para la tarde-noche de mañana estaremos subiendo la guía. Si algo usted no lo recuerda de lo que sus compañeras han estado exponiendo, entonces, ¿verdad?, van a tener acceso siempre en el campus al video para poder volver a ver lo que ustedes no recuerdan y poder contestar correctamente la guía. Recuerden, ¿verdad?, que en base a lo que están exponiendo cada uno de ustedes, asimismo yo estoy sacando las preguntitas que van a contestar, ¿verdad? No hay necesidad pues de andar buscando información en otro lugar, sino que nos vamos a centrar en la información que cada uno de sus compañeros ha preparado con mucho esfuerzo para estas exposiciones. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro como el agua o simplemente no queremos preguntar todavía, verdad? Muy bien, entonces nos veremos mañana. No se les olvide, habíamos quedado que a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces empezaremos con el grupo número 4 el día de mañana a las 3 de la tarde. Tratemos de conectarnos puntualmente para que no nos excedamos de la hora, ¿verdad? Bien, que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gracias.